Bueno, ok. Mi nombre es Alessandra Samaniego y bueno, como mencionó Dafne, voy a darles esta docencia sobre la sarcoidosis pulmonar. Actualmente estoy cursando el 10º semestre y bueno, más que nada esta presentación la quise enfocar en lo clínico porque el tratamiento no es que sea el tratamiento más complicado, pero es más que nada la parte clínica porque tiene muchos síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades. Y esto lo vamos a ver ahorita, más adelante. Okay. Bien, lo primero que tenemos que saber, conocer, es que la sarcoidosis pulmonar es una condición granulomatosa e inflamatoria que va a afectar a nivel, o sea, va a afectar a nivel sistémico, pero lo principal es que va a afectar los pulmones. Entonces, esto inicia más que nada porque los neumólogos son los que van a tratar esta parte en sí, o sea, específicamente, porque la enfermedad puede llegar a afectar a tal punto de que los pacientes necesitan un trasplante de pulmones. ¿Cómo ocurre esta condición? Los pulmones se pueden llenar de nódulos, no sé si se ve mi puntero, sí. Bien, se pueden llenar de nódulos tanto en los pulmones, se llenan también de nódulos en los ilios, pulmonares, y estos nódulos van a estar llenos de macrófagos, como lo quise explicar aquí con la imagen representar, y macrófagos, pues. Entonces, em, las causas realmente no se conoce cómo esto está causado, pero lo que sí se sabe es que esto lo que da principalmente son molestias pulmonares. El paciente va a llegar con que una tos seca, totalmente seca, va a llegar con una dificultad respiratoria que se cansa muy rápido y también puede presentar manifestaciones extrapulmonares, típicamente que se van a ver en piel, como lo que vemos aquí que es el eritema nodoso, y también vamos a tener adenopatías en el cuello o en alguna parte del cuerpo. En cualquier parte donde esté la linfa, las adenopatías se pueden provocar, inflamar. Vamos a tener la representación de la enfermedad en sí, por decirlo así, la incidencia en dos picos. El primero va a ser en la edad adulta, que esto va desde los 20 a los 40 años, y también se va a presentar en personas mayores ya con más de 60 años. Entonces, vamos a ver. Un ejemplo de un paciente es que este puede llegar, normalmente afectan a afrodescendientes, la más común, como ya les había mencionado, llega con una tos seca, dificultad respiratoria, y va a llegar con estos nódulos en las mejillas. Entonces, aquí puse dos fototipos porque aquí sería un fototipo más oscuro y una piel blanca, que esto se le conoce como lupus, pero es un tipo específico de lupus. Ahorita les explico. Va a estar normalmente, afecta a las mujeres más que a los hombres, sí, siempre perdiendo, sobre todo en eso. Ok, la siguiente. Bien, ahora esta es la parte clínica que es bastante extensa porque afecta muchas partes del cuerpo. Entonces, lo primero que va a afectar son los pulmones. Vamos a tener lo que son las linfadenopatías, vamos a tener la fibrosis pulmonar y los nódulos pulmonares. Si el paciente llega a lo que es una fibrosis pulmonar, aquí ya tenemos que ir pensando en que el paciente necesita un trasplante de pulmón. Los pulmones normalmente se ven afectados en el 90% de los casos de pacientes con sarcoidosis pulmonar. Estas adenopatías
o linfadenopatías que menciono son anormales, evidentemente, y van a estar ubicadas en lo que es el mediastino, y pueden estar, disculpen, bilateralmente, es decir, en los dos lados del pulmón. Ok, vamos a tener síntomas sistémicos que van desde fiebre, de altas temperaturas, una pérdida de peso sin explicación alguna, y el paciente va a tener mucha fatiga, va a estar cansado, y todo eso también se va a acompañar de que, aparte de la fiebre, de que si no tiene ganas de nada, obviamente también va a perder peso. A nivel hepático vamos a tener nódulos hepáticos, y el hígado se va afectado entre un 20%. También vamos a tener cirrosis hepática, se va a también a disminuir lo que es el recorrido de la bilis en los ductos biliares. Okay. Los ojos, vamos a tener lo que es uveitis, también se puede causar conjuntivitis, también vamos a tener neuritis del nervio óptico. En la piel, las más comunes son estas dos, que es el eritema nodoso y el lupus pernio. Entonces, y los granulomas, pero los más comunes son el eritema nodoso y el lupus pernio, en sí de la enfermedad, de la sarcoidosis. Los granulomas se van a dar van a salir sobre tejido cicatrizal, que puede ser también sobre estas lesiones que vendrán siendo las del eritema, o también las lesiones que salen en sí del lupus pernio. Estas lesiones del lupus pernio por lo que pueden observar, es que son lesiones con una característica de que son un poco violáceas, pueden ser también llegar a ser muy moradas y bastante abultadas, que se dan específicamente en la punta de la nariz, las mejillas y también las orejas y el labio superior, pero en este caso la paciente no está afectada. En el corazón vamos a tener un bloqueo de rama, un bloqueo cardíaco, también vamos a tener granulomas en el miocardio, y esto va a llevar a que el paciente tenga una falla cardíaca. En los riñones tendremos cálculos en los riñones, hipercalcemia, nefrocalcinosis, que vendrían siendo depósitos de calcio dentro de los riñones, y nefritis intersticial. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico también van a estar afectados. Los huesos van a estar afectados de manera de que el paciente va a presentar artralgias, artritis y miopatías. Hay que hablar de algo que es bastante específico de la sarcoidosis pulmonar, y es el síndrome de Löfgren. El síndrome de Löfgren es una variante del un poco más leve, por decirlo así, de la sarcoidosis pulmonar, que se va a dar por esta triada, que vendría siendo el eritema nodoso, la poliartritis y las linfadenopatías ileales bilaterales. Entonces, esta variante no necesita tratamiento, según lo que pude investigar, no va a necesitar tratamiento porque ella va a resolver espontáneamente. Entonces, disculpen, tenía problemas en la garganta. Ok, va a resolver espontáneamente, y algo muy importante aquí es que la sarcoidosis pulmonar puede ser muy leve, como en este caso también el síndrome de Löfgren, que resuelve espontáneamente, sin tratamiento, a ser demasiado grave, a que el paciente pueda incluso fallecer por, ya lo que dice, una falla cardíaca, o por síntomas pulmonares, etc.
el diagnóstico diferencial. Tenemos que tener algo en cuenta, y es que hasta ahora los datos más importantes de la sarcoidosis pulmonar es que probablemente el paciente no te va a llegar con todo la patología desarrollada, sino que te va a llegar con una tos, con unas linfadenopatías, te va a llegar con artralgias y síntomas sistémicos, el más común que es la fiebre. Pero hay otras patologías que también pueden cursar con estos mismos síntomas, que son la tuberculosis, el linfoma, la neumonitis hipersensitiva, el VIH, la toxoplasmosis y la histoplasmosis. Entonces, para esto nosotros vamos a necesitar realizar diferentes laboratorios para lograr con el diagnóstico acertado del paciente. Lo primero que se le hace es un hemograma completo, se le hace una prueba de ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina en sangre, los niveles séricos de calcio, ya que normalmente están bastante elevados, niveles séricos de receptor soluble de la interleucina 2 y marcadores inflamatorios como PCR. El diagnóstico por imagen se puede hacer, obviamente se le va a hacer la prueba que es empezando por la más fácil, la más rápida, sencilla y menos costosa, que es el rayos X, y va a mostrar lo que vendría siendo los nódulos en los ilios pulmonares. Aquí no se observan bien los nódulos, pero sí se observa también que hay como un poco de fibrosis pulmonar. En el PET scan se va a observar lo que es las áreas inflamatorias del paciente. También se le puede realizar una resonancia magnética y una tomografía computarizada para observar en sí las áreas cuando ya está afectado en sí el corazón o lugares más delicados que se necesiten de una imagen más clara. Y bueno, el tratamiento en sí depende de cómo cómo va a evolucionar el paciente. Pero el tratamiento son corticoides. Si el paciente tiene una sarcoidosis pulmonar severa, el tratamiento son corticoides a largo plazo, entre 6 a 24 meses, que es un tiempo bastante elevado para corticoides. Normalmente ese es el tiempo que se da el tratamiento, y también se hace con inmunosupresores como lo es el metrotexato, pero normalmente la sarcoidosis no suele dar de forma tan grave, y como ya había mencionado puede solucionarse así espontáneamente, pero cuando esto no pasa, pues se utilizan corticoides e inmunosupresores como estaba mencionando. Y pues ahora sí. Dale, y pues. Bueno, buenas tardes, primero que todo. Mi nombre es Yarixel. El día de hoy les vengo a presentar el artículo científico que encontré sobre las recomendaciones para la atención a los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva. Nosotros lo conocemos como... No lo veo en pantalla completa allí, lo veo pequeño. Siguiente. Bueno, primero que todo, el concepto en general, ¿no? Primero que todo, sabemos que la enfermedad obstructiva crónica es un trastorno permanente, lentamente progresivo, caracterizado principalmente por una disminución del flujo de vías aéreas, también causado por la existencia de bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Sabemos que el tabaco es la causa primordial del EPOC, por lo que lo vamos a tener en cuenta más adelante para diagnóstico ante esta enfermedad. Bueno, aquí en la imagen podemos ver cómo se ve un pulmón normal y bueno, el pulmón de una persona
que por lo tanto presenta EPOC. De allí, por favor. Bueno, este artículo lo desarrollaron en España, creo que en el año 2018, por ahí. Bueno, se ha estado investigando desde el año 2005, por ahí, pero lo integraron como artículo. Entonces, para ese momento, la enfermedad en la población española está entre los 40 y 70 años de edad. Esto representa 1.1 de la población. Entonces, esta cifra se eleva de las personas mayores de 60 años y bueno, la prevalencia de la EPOC está directa con el tabaquismo, como lo mencioné, y bueno, actualmente en la población española el 36%. Esto en España directamente constituye, creo que la cuarta causa de muerte, con una tasa de 33 fallecimientos habitantes. Sabemos que cuando diagnosticado con EPOC, fallecen 10 años después de que su diagnóstico es positivo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí te riesgo. El desarrollo del EPOC se relaciona con factores de riesgo. El tabaquismo es uno de los más importantes. Bueno, tenemos además de la exposición a polvos. No sé si me acercas ahí para ver. Exposición al humo de tabaco, también a los polvos y a sustancias químicas. Además, la combustibles. Bueno, podemos decir principalmente de estas tres que se dan por vía inhalatoria. El humo de estos factores en específico produce como estrés oxidativo. Esto altera entre las proteasas y las antiproteasas y bueno, activa una respuesta inflamatoria. Pero también hay otros factores que no solo están ligados a los fumadores, sino también a las personas que no, entre lo que nosotros conoceríamos como fumadores pasivos. Ajá, también tenemos a personas que tienen asma, también a las personas mayores de 40 años y bueno, factor predisponente que sería la genética, que lo conocemos como el trastorno genético llamado A1, antitripsina, que también causa la EPOC. Como hemos hablado bastante de los fumadores, sabemos que según este estudio, aproximadamente de los fumadores presentará una hipersecreción en la mucosa branquial crónica. Más adelante les explicaré cómo determinamos cuando una persona padece estudio. Por favor. Bueno, ahora tenemos el diagnóstico. Las manifestaciones clínicas características del EPOC son las siguientes, como clínica, expectoración y disnea. Si un paciente presenta dos de estos tres síntomas, se le debe hacer pruebas diagnósticas para determinar si tiene un EPOC o alguna otra enfermedad pulmonar. Las manifestaciones clínicas, estas aparecen durante, bueno, en un periodo entre 50 años de edad. Específicamente afectan personas que
han fumado unos 20 días durante 20 años o más, basado en el estudio que les estoy explicando. Pero la enfermedad no se manifiesta de una vez, sino como... bueno, podemos observar que en la EPOC son expiraciones alargadas y sibilancias que, bueno, estos son signos específicos. Indican la existencia de una obstrucción al flujo aéreo. Bueno, también en la EPOC grave, cuando se diagnostica, aparecen signos que son más llamativos, como por ejemplo el roncus, la insuflación del tórax, cianosis central, acropaquia, hepatomegalia, edemas o hasta pérdida de peso. Por favor. Bueno, aquí tenemos las pruebas las que más se utilizan a la hora de diagnosticar a un paciente con EPOC. Tenemos las pruebas iniciales, espirometría forzada. Esta es la primera prueba que se debe de hacer para la valoración de la gravedad de la EPOC. Esta prueba permite detectar la alteración ventilatoria, aunque fases iniciales. Y bueno, también nos ayuda a valorar en el que se encuentra el paciente para comenzar su tratamiento. La gasometría arterial, que es otra prueba que está que tengan síntomas graves o moderados, y bueno, valora la de una insuficiencia respiratoria crónica, y bueno, también nos ayuda a indicar oxigenoterapia en el paciente. También la determinación de los volúmenes pulmonares, indicada directamente para los pacientes con una EPOC moderada. Ya les he hablado de pruebas diagnósticas iniciales, que con la respiración forzada, la prueba broncodilatadora y la radiografía de tórax. Como les mencioné, la gasometría arterial, la pulsoximetría, el análisis de sangre y orina, el electrocardiograma, determinación de alfa-1, antitripsina sérica, que acuérdense que ese es un factor genético. También hay pruebas diagnósticas opcionales. Ay, mami, ¿vienes ahora? Tengo una charla. Se ríen a mi sobrinita. Pruebas diagnósticas opcionales, por ejemplo, el test de difusión, la determinación de pulmonar, el test de marcha de 6 a 12 minutos, que es una prueba en la que coloca a una persona en una caminadora por ese periodo de tiempo a ver cómo reacciona su respiración y hacer un análisis por encima. También la oximetría nocturna, la tomografía computarizada, el electrocardiograma y la hemodinámica pulmonar. Siguiente. Pero nosotros, ¿cómo determinamos que hay que hacerle a un paciente una prueba para dictaminar si tiene una EPOC? Bueno, las personas acuden a el médico, es cuando están ya en crónica. Entonces, aquí entrarían lo que son las agudizaciones. Estos son el principal motivo de consulta para que un médico realice una atención o, en dado caso, el ingreso, el paciente tiene una EPOC severa. Entonces, según este estudio, los enfermos ingresados por una agudización alcanza el 14%. También debemos saber que las infecciones respiratorias son principalmente
las causas más frecuentes, aproximadamente como el 60% de la prevalencia en pacientes que podemos tener en sala. Estos se dan por infecciones respiratorias y bueno, los microorganismos en su mayoría serían los hamófilos influenciales, Streptococcus pneumoniae, Moxafarella carnahalis, ¿no? Esto lo acabo de decir del más común al menos común, como sabemos. Bueno, cuando el paciente entra por una agudización, también se da el caso de que hay complicaciones. Entonces, estas pueden aparecer luego de que el paciente entra por una agudización. Algunas de las complicaciones principales que tenemos vendrían siendo la insuficiencia crónica y el cor pulmonae. Este cor pulmonae en específico se debe al efecto de la hipoxemia sobre la circulación pulmonar. Entonces, ahora entramos en el pronóstico directamente. ¿Cuáles son los factores del pronóstico del EPOC? Tenemos principalmente la persistencia del hábito. Si no hablamos con nuestros pacientes y les explicamos la importancia de por qué tienen que dejar un poquito más adelante, es como si no hiciéramos nada, porque le podemos dar un tratamiento. Si el paciente no deja de fumar, va a ser por gusto. También, bueno, la persistencia a la hipoxemia o a la hipercapnia, la existencia de hipertensión pulmonar o cor pulmonar, importantes como la edad avanzada, malnutrición y episodios frecuentes de agudización, como se los mencioné, comorbilidades. Siguiente, por favor. A grosso modo, bueno, se los voy a explicar, porque la verdad es que me interesaría que después leyeran el artículo. Es un artículo de 11 páginas, un poco, la verdad que creo que si lo hubiese tenido el año pasado, hubiera sido espectacular, aunque la doctora era buenísima. Aquí hay un cuadro que estaba en el artículo directamente, principales objetivos para el tratamiento de las EPOC. Como primer punto tenemos el abandono del tabaco. Este debe ser nuestra como barrera primaria, ¿no? Y de las medidas terapéuticas en la que debemos hacer más énfasis. Cuando el paciente deja de fumar, hay una reducción de la tos y bueno, también se disminuye la expectoración. Tenemos también los síntomas, o sea, aliviar los síntomas para prevenir. Mejorar la calidad de vida y tolerancia. Preservar la función pulmonar o reducir su deterioro, aumentar la supervivencia, detectar y tratar precozmente las complicaciones y minimizar los efectos adversos de la medicación. Tenemos el tratamiento farmacológico que está súper bien explicado, pero se lo voy a explicar a grosso modo también. Sabemos que la elección de los fármacos principalmente se debe emplear la gravedad del paciente, ¿no? Entonces, como primera instancia, al paciente se le darían broncodilatadores, que estos generalmente mejoran, no producen cambios directamente en los valores espirométricos, son o sea, como lo primero que se les da para ver si el tratamiento funciona. Se dan vía inhalable. También, bueno, también tenemos los fármacos beta adrenérgicos, tenemos los de acción prolongada, los anticolinérgicos, que estos tienen un efecto broncodilatador con uso un poco superior al de los agentes beta antagonistas, acción corta, y bueno, tienen un margen de seguridad mayor cuando estos se utilizan con los beta-adrenérgicos y broncodilatadora aditiva. Siguiente, por favor. Creo que
cuadro, si no me equivoco. Ajá. El cuadro está súper bien explicado, la verdad que no necesita que hable mucho. Es como, es específicamente una propuesta que hicieron los investigadores para el tratamiento de la EPOC, ¿no? Cuando se encuentra en fase estable. La EPOC leve, si se tiene presencia de síntomas, tomar anticolinérgicos o beta. Si se tiene una EPOC moderada, debe tomar un anticolinérgico o beta 2. Si los síntomas persisten, entonces se le da un anticolinérgico con adrenérgico, ¿no? Si aún así los síntomas persisten, se le debe añadir teofilinas, bueno, también valorar los corticoides y considerar también un tratamiento de terapia. Puede ser ejercicio en periodos cortos para mejorar la resistencia de los pulmones y así poder que el paciente vuelva a la normalidad. Y bueno, la que es como parecida a la EPOC moderada, grosso modo, la única diferencia acá sería el ciclo de los... Bueno, si hay una mejoría objetiva, eso se determina en otro examen de espirometría, se deben de reducir las dosis de corticoides inhalados, y bueno, si no hay mejorías objetivas, ese tratamiento y se le brinda otro más efectivo al paciente. Ahí no lo mencioné, pero bueno, solo por encimita, efectos secundarios de los beta-adrenérgicos podrían ser tos, irritación, palpitaciones, taquicardia, nerviosismo, temblores, hipocalemias, náuseas o vómitos. Por eso es la importancia de los pacientes un control para que ellos puedan regresar y evaluar estos efectos secundarios. Anticolinérgicos, sequedad y mal sabor de boca, y bueno, paradójica, pero en casos específicos, ya cuando el paciente presenta una que no haya sido tratada con anterioridad. Siguiente, por favor. Ahí no lo mencioné, pero también existe tratamiento que se da en pacientes cuando la EPOC... Dame un segundo, por favor. Dame un momentito. Ajá, disculpen, es que me estaban llamando. Bueno, no lo mencioné ahí, pero también existe quirúrgico cuando la EPOC es descubierta temprano, que se consiste específicamente en la extirpación de pulmonares. Esto, como consecuencia, puede mejorar la función y la tolerancia al ejercicio. Entonces, ahí cuando se da la extirpación de los químicos, comienza el tratamiento fisiológico en el que se le da al paciente una serie de vuelve a la normalidad. Aquí tenemos una propuesta de organización para el manejo del EPOC. Cuando se sospeche que un paciente EPOC, el diagnóstico debe confirmarse mediante una espirometría forzada que debe realizarse en la evaluación inicial de todo enfermo. Entonces, cuando tenemos un paciente iniciales, deberían ser una valoración clínica que debe incluir síntomas, comorbilidades, si el paciente es fumador o no es fumador, agudizaciones, cuántas veces el paciente ha ido al hospital por problemas respiratorios, es importante, efectos secundarios y también las interacciones que tienen los fármacos con la EPOC. También es importante ver el tema de la nutrición, porque si tenemos un paciente que está malnutrido, aumentar los riesgos y aumentar
muerte. En estos casos en específico. También se le debe hacer, es muy importante, una espirometría forzada. Esto es lo primero que ustedes tienen que hacer en EPOC y lo primero que tienen que hacer es una espirometría forzada. Bueno, también casos opcionales como una radiografía de tórax, una gasometría arterial, sangre, orinas, un EKG. Cuando se tiene todo esto, se debe comenzar con un plan de tratamiento. Debe haber de por medio también una educación sanitaria, bien estimar la calidad de vida del paciente y bueno, una valoración en los aspectos familiares y psicosociales. El paciente que tengamos nosotros no es fumador directo, pero la mamá fuma, el vecino fuma. Por ejemplo, a veces en el hospital teníamos casos de personas que tenían EPOC, señoras de 80, 90 años que toda su vida han cocinado en fogón de leña y esto era una para que a largas, a edad longeva, perdón, presentara. Siguiente, por favor. Creo que esto es no. Ajá. Bueno, aquí está la última diapositiva. Aquí les presento el artículo. Se los voy a mandar de todas formas también para que lo lean. Un artículo muy sustancioso, la verdad. No sé si, bueno, alguno tiene alguna pregunta con respecto a las recomendaciones viendo para cuando nos llega un paciente con EPOC en la medida que pueda. Perdón. Buena charla, Yaritzel, gracias por presentarnos este artículo. La verdad es que el EPOC es una enfermedad bastante frecuente en nuestro medio eh, y sobre todo, de todas las cosas que dijiste, sobre todo antes que todas las recomendaciones, si un paciente es fumador, lo primero que debemos decirle es que tiene que cesar el tabaco. Y para esto hay clínicas de cesación de tabaco. Porque no es fácil para esas personas. Dice que, disculpa, se dice que, Dale. se dice que si una persona tiene POC y sigue fumando, su esperanza de vida se acorta mucho más. Creo que Yaritzel dijo al inicio que las personas mueren después de 10 años, desde que se les diagnostica o algo así. Bueno, si la persona no deja de fumar, eso se puede acortar mucho más. Así que eso es bastante importante. Sí, cosita también es que recuerden que se necesitan solamente 30 segundos para hacer que un paciente desista de fumar. Que nos presentó nuestra profesora Iliana de neumología, en donde que solo se necesitan 30 segundos para que una persona desista de fumar. Así que cuando vean a él, nada más necesitan hablarle medio minuto para que la persona entre en razón. No en todos los casos es igual. Estadístico importante, o sea, para que no desistan y digan, ay, tengo a mi tío que es fumador y no la deja, cánsalo hasta que finalmente lo deje para prevenir que sufra alguna de estas. Y bueno, eso sería todo, chicos. Y si alguien tiene alguna pregunta para Yaritzel, y también si nos puedes mandar el artículo, la verdad es que para nosotros sumamente importante es conocer el algoritmo del tratamiento, ¿no? De cómo se va escalando dependiendo de los grados de EPOC, si tiene exacerbaciones, si no, etc. Sí, claro. Yo, al grupo, no hay ningún problema. Sí, vale. Bueno, si nadie tiene preguntas, entonces hemos terminado por el día de hoy con esta charla. La otra charla quedó aplazada para la siguiente semana y bueno, muchas gracias a todos por asistir. Espero que la charla les haya quedado algo y que pasen buenas noches. Hasta luego.